Bien, ya entrando al tercer capítulo, hablamos de los elementos histoparamétricos mapeados, que son aquellos en los cuales las funciones de interpolación que describen la geometría son las mismas que se emplean para aproximar la solución. Entonces habíamos dicho que para aproximar la geometría, digamos, teníamos un conjunto de funciones n, y para la función n. Así le dijimos hacia el final del capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, si esta distinción no existe y usamos solo o sea, las mismas funciones, entonces estos son elementos isoparamétricos. Entonces aquí vamos a profundizar en este asunto, pero para ello hay que comenzar también a profundizar sobre la noción de lo que es el espacio natural. Entonces el espacio natural se emplea para definir la geometría de un elemento, ¿verdad? Es adimensional y normalizado, y es independiente del espacio de la aplicación. Entonces ya vimos algo de esto también en uno de los ejemplos. Digamos que este sería un dominio, ¿verdad? Un espacio natural, más bien sería la palabra unidimensional, ¿verdad? Para valores de xi entre -1 y +1. En elementos bidireccionales, perdón, bidimensionales, tendríamos que usar dos espacios diferentes. Si son rectangulares los elementos, ¿verdad? Es decir, cuadriláteros, o sea, cuadrilaterales, también sería la manera de llamarlos. Tendríamos un espacio, ¿verdad? Esa sería la palabra, un espacio xi y un espacio eta, ¿sí? Y en los nodos, ¿verdad? Digamos, podríamos definir, o decir más bien, que las coordenadas serían, digamos, en este nodo, sería en xi sería 1, en eta sería 1. En este nodo tendríamos eta -1, perdón, xi -1 y eta 1. En este tendríamos xi -1 y eta -1. Y en este xi sería 1 y eta sería -1, ¿verdad? Eso sería para un espacio cuya noción, un espacio rectangular cuya noción nos es bastante familiar, porque es muy parecida a una abstracción cartesiana ya sea de un plano o de un espacio, o del espacio. Un tanto menos obvio sería un espacio triangular. Digamos que xi, perdón, sí, xi, estuviera xi 1
este fuera el, el origen del espacio Xi1, este sería el origen del espacio Xi2, y este de acá sería el origen del espacio Xi3, ¿verdad? Entonces aquí es cero. Bueno, empezando con Xi1, ¿verdad? Aquí sería cero. Xi3, pero a su vez, pero Xi1 sería cero, pero a su vez, a la vez en este nodo, Xi3 sería uno. Aquí en este nodo, digamos, Xi1, ¿verdad? Que viene de acá hacia acá, aquí sería uno, pero Xi2, que va de acá hacia allá, sería cero. Y Xi3, ¿verdad? O en el nodo, en este tercer nodo, pues Xi2 que empieza aquí y termina acá, sería uno, en tanto que Xi3 que empieza en ese nodo sería cero. Entonces esas serían dos formas de definir espacios, ¿verdad? Naturales. De ahí, en tres dimensiones, espacios naturales en tres dimensiones, podemos definir que sean hexaédricos o tetraédricos, ¿verdad? Aquí tendríamos uno hexaédrico, en el que este sería el espacio, este sería el espacio Xi, este sería el espacio eta, y este sería el espacio zeta. Y los nodos, pues, acorde a estas definiciones de espacios, estos serían los valores de cada uno de los espacios en cada uno de los nodos, ¿verdad? Y por supuesto que de ahí también tenemos el espacio tetraédrico. Y tendríamos el eje o el espacio más bien, porque espacio es la palabra R, y el espacio S, y aquí el espacio T, ¿verdad? Y en cada una de los nodos, pues, por ejemplo, aquí los tres valores del espacio son cero en este nodo. Aquí R sería uno y los demás serían cero. Aquí S sería uno y los demás serían cero. Y aquí T sería uno y los demás serían cero, ¿verdad? Entonces, esa sería una primera noción de lo que son los espacios naturales.
Permítame un momento, jóvenes, que a veces se para en la aplicación. Pero digamos que el objetivo último de abstraernos y pensar en vez de un espacio real, digamos, por así llamarlo, en el que los objetos existen en un sistema coordenado X, Y, Z, digamos, que es con el cual estamos más familiarizados, en el cual en nuestra mente se desarrolla todo cuanto podemos conseguir dentro de nuestra existencia, espacio. A uno natural, en el cual tenemos normalizados los valores, por así decirlo, de las variables que nos van a servir para identificar en qué punto nos encontramos. Eh, para valores entre -1 y +1, ¿sí? Entonces, hay que pensar en lo que se conoce como el mapeo entre el espacio natural y el espacio real. Si tenemos un cuadrilátero, digamos, como el que estábamos viendo hace un rato, como este, y luego pensamos en un vector en el espacio natural que le vamos a llamar Xi sub A, que une al origen de los tres espacios, perdón, de los dos espacios, Xi y Eta, ¿verdad? Con este punto A en el espacio natural. Digamos que también tenemos un vector B, perdón, Xi sub B, que une al origen del espacio natural, de los dos, de los dos espacios naturales, con este punto B, Xi sub B, y al vector que va de A a B en el espacio natural, ¿verdad? Una suerte de delta L, ¿verdad? Llamémosle alfa. Entonces la idea es de que debe existir alguna forma de mapear esto en el espacio natural con esto mismo en el espacio real. Entonces en el espacio real lo que tendríamos no sería un elemento así, con esta forma, un cuadrilátero, digamos, sino lo que tendríamos sería algo como esto. En efecto, un elemento con una forma cuadrilateral, si ustedes quieren, pero arbitraria en cuanto a que los lados, digamos, del mismo, pues variarían de dimensiones y de posición, ¿verdad? En el espacio real. Pero los puntos materiales A y B definidos, A mayúscula y B mayúscula, ¿verdad?
definidos por el vector XA y XB respectivamente. Y la resta, digamos, de XB menos XA, pues podríamos decir que es el vector A. O al revés, si ustedes quieren llamarle que XA, un vector más A, sería igual al vector XB, lo mismo. Y podríamos decir que la magnitud de A sería delta L mayúsculo, ¿verdad? Entonces, hay una equivalencia definitivamente entre este vector en el espacio real y este vector en el espacio natural. Este vector en el espacio real y este vector en el espacio natural. Y la diferencia entre ambos, este delta L mayúscula en el espacio natural y este delta L minúscula en el espacio, perdón, este delta L mayúscula en el espacio real y este delta L minúscula en el espacio natural, en donde a este le llamamos, llamado un vector, le llamamos A. Si lo denominamos como vector, lo llamamos A. Y aquí, si lo denominamos como vector, le llamamos alfa. Entonces, hay una equivalencia entre todo esto y todo esto. Esto en el espacio natural, perdón, real y esto en el espacio natural. Entonces, la idea es que hay una función, ¿sí? X igual a phi, que es una función de las coordenadas naturales, xi y eta, que relaciona las coordenadas a un espacio y otro. A esto le llamamos mapeo entre los puntos del espacio natural y los del espacio cartesiano o espacio real. Entonces, el punto A del espacio natural con coordenadas definidas por el vector xia está relacionado con el punto A del espacio cartesiano con coordenadas XA mediante este mapeo que ya les dije. Entonces XA, el vector XA, va a ser igual a phi, a una función de las coordenadas naturales, xia y eta A, o lo que es lo mismo del vector xia, donde xia contiene a estas coordenadas naturales. O sea, no sé si ven que este es un vector y estas son las coordenadas de ese vector. Coordenadas del punto A, quiero decir, del punto A minúscula, ¿sí? Este, este vector contiene a esta coordenada y a esta coordenada en el punto A. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Eso se simboliza más expeditamente o más cortamente aquí. Shi A, como un vector, por eso está en negrita, ¿sí? Lo mismo para el punto B. Los puntos B minúscula y B mayúscula
De la misma manera, análogamente se relaciona mediante también una función de mapeo xb igual a phi como una función de las coordenadas en el espacio natural del punto B, que están encapsuladas en el vector xi b. Ahora bien, el punto B ya dijimos que está localizado respecto del punto A mediante el vector unitario A y la distancia delta L. Entonces aquí está el asunto, ¿eh? A es este vector unitario, ¿sí? Y alfa es este vector unitario, que multiplicado alfa por delta L nos da todo este vector, el cual al sumárselo a xi A nos da el vector xi sub b. De la misma manera en que en el espacio real, el vector unitario multiplicado por delta L nos da este vector, el cual al sumarlo con este, el vector xa, nos da el vector xb. Entonces eso es lo que estamos diciendo acá. Dicho de otra forma, aquí está puesto en la ecuación 3.3. El vector xb en el espacio natural es igual a xa más delta L por el vector unitario A, que se convierte en un diferencial de x, del vector x, de x, ¿verdad? Cuando delta L tiende a cero. Y xi sub b, de la misma manera, es igual a xi sub a más delta L minúscula por el vector unitario alfa en el espacio, todo esto en el espacio natural, ¿verdad? Que se convierte en un diferencial de xi, un vector, en el límite cuando delta L tiende a cero. Entonces aquí usamos estas ecuaciones para expandir en una serie de Taylor alrededor del punto A, ¿sí? Entonces agarramos y decimos que x sub b va a ser igual a ¿qué? A la función de mapeo phi. O sea, el vector x sub b en el espacio real va a ser igual a la función de mapeo que la cual no conocemos, ¿sí? Pero digamos que existe esa función, phi, evaluada en este vector que nos da las coordenadas del punto B en el espacio natural, xi sub b. Ese vector es igual, ya dijimos, xi sub b es igual a xi sub a más delta L minúscula por el vector unitario alfa. Entonces, evaluado ahí, ¿sí? Tiene que ser igual a, fíjense bien, pues,
la función de mapeo evaluada en el vector xi sub a, que nos da las coordenadas en el espacio natural del punto A minúscula, es decir, en el espacio natural, más esto que tenemos acá, que sería la derivada parcial de phi, es decir, de la función de mapeo respecto de xi, ¿verdad? Por delta L por alfa. Y como es una expansión de Taylor, habría que, ese sería delta L, o sea, este término sería el de delta L elevado a la 1, digamos. Pero habría términos con delta L elevado al cuadrado, delta L elevado al cubo, y así hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Más términos de orden superior iguales, con orden superior iguales a delta L al cuadrado o mayores. Eso sería lo que significa este término. Entonces, en realidad solo nos quedarían estos dos términos. La derivada parcial de la función xi respecto de xi habría que evaluarla en xi sub a. O sea, es decir, porque alrededor de xi sub a es que estamos haciendo la expansión de Taylor, de las coordenadas xi sub a. Esta es una expansión, en este caso, para este problema en particular, sería de dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, también por eso es una derivada parcial. Entonces, teníamos la ecuación 3.3, ¿verdad? Y ahora tenemos esta ecuación 3.5. Ambas nos dan a que es igual x sub b. ¿Sí? Entonces, igualamos. ¿Sí? Y además vamos a tener en cuenta lo que nos dijimos en 3.1, ¿verdad? Que es simplemente esta definición. Entonces, sustituimos. X sub b en 3.3 es esto. Lo colocamos acá. X sub b es igual a x sub a más delta L por el vector unitario A. Ahí está. Ahora, x sub b que encontramos en 3.5 es esto que tenemos aquí. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer una suerte como de
comparación entre ambos lados de la ecuación que nos quedó. Entonces, X u A está claro que es esto. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? En la ecuación 3.1 está. X u A es igual a la función de mapeo evaluada en Xi su A. Entonces, queda claro que esto es igual a esto. Es decir, delta L por el vector unitario A va a ser igual a esto. La derivada parcial de phi respecto de xi evaluado en xi A por delta L minúscula, ¿verdad? Por alfa, por el vector unitario alfa. Más los términos en delta L al cuadrado o superiores. En el límite cuando B tiende a A y B tiende a A, esto en el espacio real y esto en el espacio natural, ¿qué pasa? Vamos a regresar aquí. Cuando B tiende a A, o sea, B lo tenemos acá ahorita, pero si lo aproximamos cada vez más a A, y el vector B, o xi sub B, más bien, tiende más a xi sub A, que es lo mismo que decir cuando el punto B tiende al punto A en el espacio real y B tiende a A en el espacio, B tiende a A en el espacio real, B tiende a A en el espacio natural, ¿verdad? Pero los vectores diferenciales estos, dx y dx, los podemos definir de esta manera. Dx en el espacio real, dx en el espacio natural. Pues nos había quedado esto, perdón, todo esto, ¿verdad? Pero estos términos de orden superior en delta L son insignificantes a medida que ocurre esto y esto. Entonces, en realidad solo nos queda esto de este lado y esto de este lado. Y en el límite, cuando delta L tiende a cero, ¿verdad? Dx va a ser igual a esto, justamente al límite de esto, de delta L, o sea, de delta L, cuando delta L tiende a cero, de esto, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Límite de delta L cuando delta L tiende a cero, de delta L por el vector unitario A. Y también en el límite, cuando delta L minúscula en el espacio natural tiende a cero, ¿verdad? Entonces, esto, al hacerse, perdón,
Sí, al hacerse esto, ¿verdad? Cada vez más igual a cero, esto es el diferencial de Xi. Entonces tenemos el diferencial de X en el espacio natural y el diferencial de Xi, perdón, en el espacio real, real, ¿verdad? Y en el espacio natural, el diferencial de Xi. Entonces aquí tenemos ya una relación diferencial entre los segmentos de línea correspondientes en los espacios natural y cartesiano. Y es la que tenemos aquí. Aquí nos quedó dx, ¿verdad? Y aquí nos quedó ¿qué? O sea, se lo voy a poner aquí así mejor. Aquí nos quedó dx. Y aquí nos quedó de xi. Estos son vectores, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es esto. Dx es igual a la derivada de la función de mapeo phi con respecto de xi por el diferencial de xi. Esto se conoce como j, ¿verdad? De hecho, j se puede expresar en forma eh, matricial, ¿verdad? Y el diferencial de xi, de hecho, pues como vendría siendo un vector. Entonces, j es la matriz que vincula los elementos diferenciales, ¿verdad? Los elementos diferenciales de línea, ¿verdad? Es decir, la derivada de phi con respecto de xi, ¿verdad? También se le conoce como el jacobiano, ¿sí? En realidad, j es el gradiente de la función vectorial phi. Entonces, por ejemplo, en una dimensión, simplemente sería la derivada de x con respecto de xi. Así se expresaría j. En 2D tendríamos esto. Sería una matriz, o se representaría como una matriz. La derivada parcial de x con respecto de xi y la derivada parcial de y con respecto de xi. La derivada parcial de x con respecto de eta y la derivada parcial de y con respecto de eta. En la primera y segunda fila respectivamente. La primera fila, derivadas respecto de xi, ¿verdad? Y en la segunda, derivada respecto de eta. En tres dimensiones tendríamos lo mismo, solo que ya tendríamos la derivada respecto de x, de y y de z, respecto de xi en la primera fila, de eta en la segunda y de z respecto de z
en la tercera. Entonces, esa sería la manera de vincular el espacio natural, el espacio real con el espacio natural a través de esta J. Entonces, digamos que en el espacio natural, la aproximación de la función vendría dada por un gorro, ¿verdad? Que es una función de las coordenadas X, Y, Z, digamos, si es en tres dimensiones, X, Y si es en dos dimensiones, X nada más si es en una dimensión, por decirles algo. Y eso tendría que ser igual a la función un gorro evaluado en lo que sea, ¿sí? ¿Verdad? De Xi al estar mapeado con X, que es lo mismo que decir un gorro en función de las coordenadas naturales. Xi, eta y zeta, ¿verdad? Dependiendo de si es en una, en dos o en tres dimensiones. Las derivadas de la función de aproximación, que de hecho a veces son estas las variables que más interesan, ¿verdad? Las derivadas de la función de aproximación podría ser que estar directamente relacionada con el campo de deformaciones, por ejemplo, que ya tenemos la noción de que la derivada del desplazamiento respecto de alguna de las funciones, de alguna de las dimensiones espaciales o de alguna combinación de ambas es alguna de las definiciones de deformación, ya sea deformación longitudinal o deformación cortante. Pero digamos que en una dimensión, la derivada de u borro con respecto de xi sería simplemente esto, la derivada de u borro respecto de x o la derivada de x respecto de xi. En dos dimensiones ya tendríamos la derivada, serían relevantes las derivadas de u borro respecto de xi y respecto de eta, en donde ya tendríamos la combinación lineal de la derivada de u borro respecto de x o la derivada de x respecto de xi, más la derivada de u borro respecto de y por la derivada de y respecto de xi. Y para la derivada de u borro respecto de eta, lo mismo, el mismo formato, ¿sí? Solo le cambiamos el eta aquí. Entonces aquí seguimos simplemente la regla de la cadena, ¿verdad? Y para tres dimensiones lo mismo, ¿sí? Derivada de u borro respecto de xi es igual a la derivada de u borro respecto de x, respecto de y respecto de z, cada una multiplicada por las derivadas respecto de x, y y z, respecto de xi, primero, eta, cuando es eta respecto a lo que estamos derivando, y z, cuando es z respecto a lo que estamos derivando. Entonces, matricialmente así sería como tendríamos que representar
a todo esto, ¿sí? Cualquiera de estas tres ecuaciones, dependiendo de en qué sistema acorda, o sea, en cuántas dimensiones sea el problema, esta sería la manera de representarlo, derivada de u borro, es decir, la función de aproximación respecto de el vector que representa o que contiene a las coordenadas naturales, xi, es igual a la derivada parcial del vector x de coordenadas en el espacio real respecto al vector de coordenadas en el espacio natural, multiplicando la derivada parcial de u borro la función de aproximación respecto de las coordenadas reales. Dicho de otra forma, esto ya habíamos dicho que era igual a j, ¿verdad? Entonces, la derivada de la función de aproximación respecto de del vector de coordenadas en el espacio natural es igual al jacobiano multiplicado por la derivada de la función de aproximación con respecto del vector de coordenadas en el espacio real. Eso sería lo que tenemos acá. Entonces, esta relación es extremadamente importante porque ya nos va acercando a lo que es realmente esta materia, ¿sí? Una materia en la cual la matemática tiene que ser algo con lo cual tenemos que lidiar, ¿sí? Y tenemos que recuperar en nuestra memoria esos conceptos de matemáticas que vimos en pregrado. Todavía nos da tiempo de ver un poco de esto, convergencia de la solución. Entonces recordemos que ya dijimos que lo que tenemos que es un gran dominio, ¿verdad? Un dominio completo, se representado por este círculo en negro, si ustedes quieren. Vamos a tener subdominios, representados por este círculo en azul. Ya dijimos que pueden ser aproximaciones locales, que son aproximaciones locales y nodales. Ya dijimos que el subdominio le llamamos elemento finito. Y esto en esencia es una aproximación de elementos finitos. Ahora, si son ipsoparamétricos, la aproximación que se usa para la geometría, dijimos, es la misma que la que se emplea para aproximar la función. El formato que habíamos dicho para las coordenadas era este, ¿verdad? Que teníamos unas funciones n multiplicando a un vector de valores nodales, en este caso de coordenadas, ¿verdad? Esto es lo mismo que tenemos acá, solo que expresado en forma polinómica, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? No sé si se ve que es lo mismo. Lo único que estamos diciendo aquí es que x será igual, ¿verdad?
a la sumatoria de esto por esto, para cada instancia en que A sea entre A igual a 1 y N sub P, ¿verdad? Entonces, dense cuenta que es lo mismo, es el mismo formato, este formato es el mismo que este, solo es otra forma de expresarlo, ¿sí? Entonces, si esta es la aproximación para las coordenadas, esta sería también el formato para aproximar, ¿verdad? A la función investigada, U gorro, ¿verdad? También como la sumatoria de cada N sub A por U barra sub A del elemento, siendo estos los valores nodales, ¿verdad? De la función. Cada uno de estos, desde que el subíndice A vale 1 hasta N sub P, hasta un valor N sub P, el número de puntos, ¿verdad? Es el mismo formato que habíamos visto antes, ¿sí? Solo que aquí ya está expresado como una sumatoria, utilizando el símbolo de sumatoria. Es lo mismo. Entonces, N sub P ya les dije que es el número de puntos nodales de cada elemento. X es un vector de posición, ¿sí? Es el vector de posición. X barra A con superíndice E es el vector de las coordenadas nodales, ¿sí? Ahí están como, eh, siguiendo algún orden, están las coordenadas nodales, tanto para los valores X, Y Z, ¿verdad? Aquí están todas ellas contenidas. U es, U borro es la aproximación de una función, ya lo sabíamos. U barra son los valores nodales de la función para este elemento. Y NA, ya dijimos que son las funciones de interpolación o de forma. Entonces, la realidad es de que no hay mayor ciencia en esto, si, dicho de una manera un tanto coloquial, diríamos que no hay gran ciencia en esto al observar la siguiente aseveración, que la convergencia de U gorro hacia U, es decir, de la función de aproximación a la del campo, ¿verdad? Al campo verdadero, ¿verdad? La convergencia a medida que el número se va a dar a medida que el número de elementos finitos aumente. Mientras más elementos finitos tengamos, más subdominios creemos. Mientras más pequeños sean los elementos, más va a ser la tendencia a la convergencia de la función de aproximación a la función real, ¿verdad? Y lo que se necesita es cumplir con estas condiciones de continuidad, suavidad y completez, se dice. Entonces ya vimos algo de lo que es continuidad, pero falta que veamos lo que es suavidad y completez, ¿sí? Rápidamente solo decimos que continuidad se refiere a la existencia de la función y sus derivadas dentro de los elementos a través de sus fronteras, ¿sí? Pero para hablar de suavidad y completez, nos tenemos que desarrollar bastante. O sea, tenemos que hablar durante buen rato de esto, entonces lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Pero
tengan en mente de que no solo se trata de continuidad, ¿verdad? Algo que con lo que se debe cumplir en una aproximación a elementos finitos, sino también es con estas otras dos características de suavidad y completez, ¿verdad? Bien, entonces vamos a parar acá. Durante la semana, bueno, ya durante la semana estén atentos ahí a las noticias, ¿verdad? Eh, ya tenemos ahí algunos cuantos gigas de video. Aproximadamente son 7 gigas de video, entonces ahí los estamos subiendo ahí a las plataformas, a YouTube y a la plataforma también de la escuela de posgrado, aunque ahí todavía tengo que averiguar bien cómo se hace. Tengo que hablar ahí con los muchachos de la escuela de soporte. Pero entonces ya van a tener ustedes las lecciones en orden, ¿verdad? Que es lo que yo quería. Entonces estén atentos a las noticias, jóvenes. Los dejo. Que tengan buen provecho y nos seguimos comunicando, ¿ok? Buen fin de semana, ingeniero. Bien, gracias. Buenas Bueno, tardes. gracias. Buenas tardes, Inge. Feliz tarde, Feliz muchachos. tarde, Inge. Está bien, Inge. Listo, ingeniero. Feliz tarde.